Pedro Julio Mil Valentín nació en San Pedro de Macorís un 3 de junio de 1913. Fue un escritor dominicano considerado el poeta nacional de la República Dominicana, declarado por el Congreso Nacional en 1984, perteneciente a la generación de los independientes del 40. Hijo de Pedro Mil, un ingeniero cubano, y de Vicenta Valentín Mendoza, una joven puertorriqueña, Pedro Julio Mil Valentín nació y pasó su infancia en el ingenio Cristóbal Colón, cerca de la ciudad de San Pedro de Macorís. La temprana muerte de su madre en 1917 le dejó un profundo sentido de ausencia que luego él mismo afirmaría que fue el origen de su vocación poética. Pedro Mil continúa escribiendo y se gradúa de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1941, ejerciendo en una oficina de abogados de la capital dominicana. Sin embargo, la presión de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se hace insoportable, especialmente para quien escribía poesía social, considerado un desafecto al régimen. Recibe amenazas y vive en zozobra hasta que marcha hacia Cuba en 1947, un exilio que se prolongaría hasta la caída del régimen del tirano. En 1949, viviendo precariamente en Cuba, es expuesto a la luz su conocido poema Hay un país en el mundo, el cual ha sido traducido a varios idiomas. En 1952, publica en Guatemala el Contraatacando a Walt Whitman, Canto a nosotros mismos, considerado uno de sus mejores poemas y también traducido a diversos idiomas, así como ha sido objeto de numerosos estudios en Estados Unidos de América, República Dominicana y otros países. Regresa a la República Dominicana en 1962, al desaparecer el régimen de Trujillo y durante el gobierno de Juan Bosch. Tras la caída del gobierno de Juan Bosch y seriamente afectado en su salud, viaja fuera del país, aunque regresa y se establece finalmente con su familia en la capital dominicana de 1968, dedicándose a la cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante varias décadas. Obras de Pedro Mil: Hay un país en el mundo, Contraatacando a Walt Whitman, Amén de mariposas. Pedro Mil obtuvo premios y reconocimiento, ya que debido a que no solo tenía obras, sino también poesías, narraciones y ensayos. Pedro Mil murió a los 87 años el 11 de julio del año 2000 de una larga y fuerte dolencia pulmonar en Santo Domingo, rodeado de su familia.